Bueno, en la actualidad, fíjate, los escritores para televisión nos debatimos entre la defensa de este trabajo, que es una especie de tráfico de emociones, en una industria que muchas veces no cree, o cree en las emociones en la medida en que éstas le proporcionan dinero. Un dinero que sea, emociones que sean cuantificables en números de renta, ¿no? Entonces siempre hay como una especie de dicotomía allí. Tenemos esa espada de Damocles del rating en todo momento. Entonces, de alguna manera eso condiciona la creación, por supuesto. Esto abre dos perspectivas. Una es que no siempre se le apuesta a la historia original. No siempre uno puede desarrollar esa historia del alma que uno ha creído, ha venido amasando, en donde están las emociones presentadas, sino que se buscan productos ya probados anteriormente. Entonces,